Fraternal saludo a todos nuestros televidentes. En Colombia son miles y miles de televidentes que cada fin de semana están con nosotros. Y hoy traigo una invitada muy especial del equipo Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Me refiero a la doctora Lucélida Parra, una profesional con una amplísima amplia trayectoria, tanto en la rama jurisdiccional como en el litigio. Son más de 17 años en la rama jurisdiccional, habiendo pasado por todas las áreas del derecho como funcionaria en la jurisdicción. Estamos hablando de que hizo parte del Honorable Tribunal Superior de Cali, estuvo en la relatoría del tribunal, estuvo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estuvo en la jurisdicción laboral, y la doctora Lucélida Parra es una eximia constitucionalista, experta en derecho de la seguridad social y de las pensiones. Entonces es un gusto traer esta profesional con muchísimos títulos y experticias, especializaciones, para que comparta y dialogue con nosotros en este programa, que es un espacio de acercamiento al conocimiento del derecho. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y este acercamiento, esta aproximación al lenguaje del derecho, al lenguaje de los derechos humanos, al lenguaje de la justicia, es una aproximación tierna que hacemos desde Justicia para todos ustedes. Llegar al conocimiento de principios y de derechos fundamentales libra a muchísima gente de inmensas injusticias. Injusticias que nuestra Corte Constitucional ha venido reparando en el tiempo, con una dinámica de razonamiento en un eje que se llama el eje de la dignidad humana, el eje de la igualdad como principio, el eje del mínimo vital como seguridad para que la gente viva en condiciones dignas. Y bajo esos presupuestos, bajo esos principios que tienen desarrollo constitucional y convencional, Colombia con su Corte Constitucional ha dado un salto en la defensa de derechos fundamentales, como es el derecho fundamental a la seguridad social, haciendo aplicación de esos principios que rigen nuestro preámbulo constitucional. Y es por ello que en esa dinámica, como les he venido hablando, la Corte Constitucional colombiana nos habla de un principio de aplicación más beneficiosa en cuanto al tema de la seguridad social, cuando se refiere a personas en estado de invalidez y vulnerabilidad y sus sobrevivientes, de tal manera que la condición más beneficiosa es un principio del cual la doctora Lucélida Parra los va a ilustrar, porque esto le va a abrir el camino de la dicha, el camino de las nuevas oportunidades, el camino de la esperanza, el camino de la justicia, el camino del reconocimiento de la igualdad y del derecho mismo a miles de personas en Colombia que no tienen este conocimiento y que al tenerlo, así les hayan rechazado sus peticiones, así hayan acudido por vía administrativa a esa reclamación, o en algunos casos por vía jurisdiccional, van a poder obtener un reconocimiento por aplicación de la condición más
beneficiosa. Pero también le va a pasar a muchos viudos y viudas o sobrevivientes en temas pensionales, a los cuales le rechazaron el derecho. A esas personas también se les puede aplicar la condición más beneficiosa. Y como estamos con una constitucionalista, ella nos va a hablar de la condición más beneficiosa en perspectiva de Corte Constitucional. Nos va a hablar de la condición más beneficiosa en perspectiva de elementos y requisitos que se necesitan para que una persona vulnerable obtenga el reconocimiento a una pensión de sobreviviente cuando no ha cumplido con el requisito de semanas. Pero algo muy importante, nos va a hablar lenguaje constitucional. Así, doctora, que sin más preámbulos después de esta presentación, muy amable, doctor, gracias. Pues usted puede dirigirse a más de 1 millón de televidentes que nos está viendo a esta hora de la tarde. Gracias, doctor, por tan importante presentación. Gracias por todos los méritos. Y bueno, estamos acá para ilustrar a las personas, obviamente. Gracias por su tiempo y su disposición que nos ofrecen en este momento para presentar el programa, para dirigirnos a ustedes. Y estamos con un tema, como lo dijo el doctor Gilman, un tema de mucha importancia, a veces un tanto desconocido, doctor, por algunas personas que tienen este tipo de situaciones con sus pensiones de invalidez, que es una situación que le merma la capacidad a las personas para poder su día a día conseguir su pan, digamos, por decirlo de alguna manera, y seguir pues encaminados a cotizar, porque como usted bien lo mencionaba ahora, las cotizaciones son el problema de muchas personas que no han podido pensionarse por invalidez. Entonces, este principio y fundamento constitucional que ha manejado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema en su Sala de Casación Laboral es el principio de la condición más beneficiosa. Y entonces, ¿a qué hacemos referencia con eso, doctor? Hacemos referencia de que la Corte, primeramente, tenemos que saber como colombianos todos que tenemos nuestra Constitución del año 91, que es bastante garantista, y la cual nos ilustra sobre los principios de la irrenunciabilidad, de la seguridad social, de los derechos adquiridos, y entre esos el derecho a la pensión, el derecho a pensionarse. Entonces, ya sabemos que la pensión de invalidez es uno de los derechos que las personas tienen cuando pierden la capacidad laboral, ¿sí? Pero es uno de los más conflictivos para llegar a reconocerse. Entonces, por este tipo de situaciones que se han presentado, de que las personas están faltas de semanas y ya no pueden laborar y ya no pueden cotizar más. Y carecen de recursos. Carecen de recursos también, es usualmente el común denominador en estas situaciones. Entonces la Corte Constitucional, que es muy garantista, y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, pues sencillamente han optado por crear este principio de la condición más beneficiosa, que en sí lo que hace es llenar un vacío. Llena un vacío en el entendido de que cuando llegamos a Ley 100, cuando se emite Ley 100, no se dio, como en la parte de pensión de vejez, no se dio un régimen de transición. En la pensión de invalidez no tenemos, doctor, régimen de transición. En la pensión que es de sobrevivencia tampoco la tenemos. ¿Ese régimen de transición aplica para la pensión de vejez? Aplica, exactamente, sí. Y entonces la doctora refirió un concepto que es necesario que ustedes conozcan. Y ella habló de la invalidez, el estado de invalidez. Entonces, doctora, entrémonos en ese conocimiento de la invalidez. ¿Qué significa estar inválido para la ley colombiana, para la ley 100, para la ley anterior? ¿Qué es una persona inválida?
Doctor, una persona que tiene invalidez, y señores televidentes, es la persona que ha tenido una pérdida de capacidad laboral de más del 50%. En ese entendido de esa pérdida, la persona puede optar o puede tener derecho a una pensión de invalidez, ¿sí? Llenando unos requisitos. El primer requisito, como ya lo dije, es tener pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Y el segundo requisito es haber cotizado. ¿Haber cotizado cuánto, doctora? Bueno, eso va a depender mucho de la vida laboral de cada persona, ¿cierto? De qué tiempo ha laborado, de que se hayan hecho sus cotizaciones como se deben de hacer, ¿sí? Entonces, es del tiempo que haya la persona cotizado. Pero en sí, como volvemos a lo mismo, no se tienen las semanas. Ese es el problema con la pensión de invalidez. No se tienen las semanas requeridas. Entonces, la Corte Constitucional lo que hizo fue condicionar, es un test de condicionamiento, para poder ayudar a estas personas, porque es una forma de ayudar a estas personas, y lo que hace es traer una norma que está derogada. Eso se llama, para los abogados que nos están viendo, la ultraactividad de la ley. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces lo que hace es traer esta norma que ya está muerta, por decirlo de alguna manera, y le da vigencia para un caso específico. Caso concreto. ¿Sí? Es excepcional, ¿no? No aplica para todo el mundo. Hay que mirar caso por caso, obviamente. Por eso, cuando usted ha pasado por una situación donde no lo han pensionado porque le faltan semanas, o, oigan bien esto, o porque su pérdida de capacidad laboral no llega al 50%, usted debe asesorarse. Totalmente. Debe asesorarse, porque regularmente las juntas de calificación de invalidez, lo digo con cierto respeto, pero es una realidad objetiva a la cual no nos podemos nosotros dislocar, y es que la mayoría de las juntas de calificación de invalidez son a veces muy parcializadas. ¿Parcializadas a favor de quién? Pues a favor de quien regularmente las contrata y les paga por ese servicio. Tienen vínculos. Entonces, han salido nuevos criterios de carácter jurisprudencial, donde se dice que el concepto de las juntas de calificación de invalidez no debe ser tarifa legal para los jueces, para que los jueces declaren la invalidez. Entonces, por eso, ustedes, estimados amigos que nos están oyendo, cuando ustedes les toque asistir a un proceso laboral para pedir que se les reconozca la invalidez, esa pérdida de capacidad laboral, ustedes deben recibir una muy buena asesoría, para que con esa asesoría venga también la calificación de peritos laborales, médicos laborales, externos al sistema de juntas, que les hagan una calificación más objetiva y que les permita a sus defensores, a sus procuradores judiciales, a sus abogados, poder controvertir esas pruebas presentadas por el establecimiento. Cuando hablo del establecimiento de las juntas de calificación de invalidez que pertenecen al establecimiento. Así que ustedes no escatimen situación de recursos, ni escatimen tiempo para dedicarle a esta situación y poder demostrar una pérdida de capacidad en lo real, porque a veces una persona le niegan la pensión y tiene 48 puntos de pérdida de capacidad. Es cierto. Y entonces nosotros hemos confrontado esas pérdidas con dictámenes hechos por médicos laborales que no están afiliados al establecimiento de juntas. Y esas calificaciones han sido superiores al 60, 58, cuando los habían calificado en 48 y les habían negado la pensión. Así que es muy importante
atender ese tema de la pérdida de la capacidad. Pero volvamos a la condición más beneficiosa y a esas semanas que la doctora Lucélida de Justicia para Todos, Gilmar Tafur, les estaba narrando. Doctora, cuéntele. Doctor, entonces, acá lo que ha hecho la Corte Constitucional es hacer un test de condicionamiento, ¿sí? O sea, donde ha puntualizado requisitos para aplicar esta condición más beneficiosa. Obviamente a las personas que le están faltando semanas, ¿no? Que no están llenando el requisito de semanas. Entonces, está pidiendo entre los requisitos que sean personas que pertenezcan a un grupo especial, de protección constitucional especial. Aquí les hemos hablado mucho de constitucionalidad, de convencionalidad, de derechos humanos, y la doctora nos está hablando de un grupo de protección especial. Esa es una condición. Es una condición. Una condición relevante al elemento propuesto por la Corte Constitucional para la aplicación de la condición más favorable. Entonces, ese es un presupuesto a ponderar. Exactamente. Para cada caso en particular. Para cada caso en particular. Entonces, ¿qué nos hace estar en una condición más beneficiosa? Nos hace estar en una condición más beneficiosa, según lo dicho por la Corte Constitucional. Entonces es la vejez, el analfabetismo. Oiga, hablemos de la vejez un momentico. La vejez es una condición natural. Es un suceso natural que le ocurre a todos los seres humanos. Y entonces en la vejez, el sujeto, digno del reconocimiento del derecho fundamental a la dignidad humana como eje de los derechos humanos, en la vejez el ser humano debe ser rodeado por la sociedad, por la familia y por el Estado, y se convierte en un sujeto de especial protección constitucional. ¿Y cuándo una persona se considera en estado de vejez? ¿Desde qué edad? Desde los 60 años, doctor. Ya es un adulto mayor. En los 60 años, después de los 60 años, usted ya es un adulto mayor. Es un adulto mayor y está en ese rango de protección constitucional. Una protección especial que genera un elemento positivo para aplicación por parte de la Corte Constitucional y por parte de los jueces constitucionales en Colombia en aplicación del control difuso de constitucionalidad. Entonces, ese suceso de la vejez, coloca a la persona en una condición especial. Se supone que un estado de invalidez puede llegar en cualquier época de la vida, en la juventud, en la mediana adultez o en la vejez. Entonces se considera que está en la vejez después de los 60 años. Y entonces ese es un requisito, elemento para aplicar la condición más beneficiosa. Es uno de los elementos. Y tenemos el elemento también de, se presenta la petición de la pensión de invalidez y se tiene que quedar demostrado de que la persona no tiene la capacidad de pago y que se está afectando su mínimo vital y su vida en condiciones dignas y justas, porque la persona no está en la facultad de seguir cotizando y por el contrario ya tiene una discapacidad que de ser de más del 50%, pues obviamente lo inhabilita para trabajar. Y sabe que la doctora se está refiriendo a una serie de jurisprudencias unificadas en una sentencia muy especial que marca el derrotero a todos los jueces de la República, en aplicación de precedente vertical, como obligación de sujeción a la fuente de derecho, y se convierte esa sentencia de unificación para aplicación de la condición más beneficiosa en una fuente fundamental normativa
fuente de derecho que condiciona los fallos de los jueces, de tal manera que el juez no debe apartarse de la sentencia de unificación y del precedente constitucional, de tal forma que si se aparta, tiene que fundamentarlo muy bien, so pena de que se puede estar incurriendo por parte de ese funcionario en el delito de prevaricato por acción. Sí, los jueces O están en sujetos al prevaricato precedente. por omisión al no aplicar la sentencia de unificación. Y entonces usted nos estaba hablando de ese primer elemento, doctora, donde nos contó que la vejez era un elemento que contribuía a la aplicación de la condición, más era un beneficiosa. requisito. ¿Qué más? También el analfabetismo, doctor. El analfabetismo, sabe que estamos llegando a más de un cuarto o a casi un cuarto del siglo XXI. Y en Colombia todavía no se ha superado los límites mínimos de analfabetismo. Hay una sociedad que está luchando para dejar el alfabetismo, pero son muchas las personas que están en condición de analfabetismo. Y hoy podemos hablar de otro tipo de analfabetismo, porque el lenguaje cambió. Hoy estamos hablando de lenguajes digitales y el analfabetismo digital está a la orden del día, porque el tema de la extensión de la digitalidad, de lo digital, no ha llegado a todas las comunidades. Y sobre todo en la Colombia profunda, la Colombia más necesitada, el analfabetismo brilla. Y no brilla por su ausencia, sino por su presencia. Y el analfabetismo digital a la orden del día. De tal manera que es una persona con analfabetismo digital no está en igualdad de condiciones. Y es una situación que se debe tener en cuenta por los jueces en ejercicio del control difuso de constitucionalidad. ¿Y qué otro requisito? Ser cabeza de familia también está dentro de los requisitos. Sí, hoy hablamos de la importancia de ejercer como cabeza de familia. Y esa cabeza de familia no solamente se radica tradicionalmente en el hombre, que era la persona que era el jefe tradicional de la familia hasta finales del siglo XX, sino que hoy el mundo ha cambiado y cada día cambia más aceleradamente y el concepto de familia cambió. Total. Ya no es el concepto tradicional de familia que nosotros, los más veteranos, aprendimos. El papá, la mamá, los hijos. Y el papá siempre era la cabeza de la familia. Entonces hoy hablamos de cabeza de familia, y cabeza de familia puede ser un hermano mayor, o puede ser el papá, o puede ser la mamá, o puede ser la abuela. Sí, ha rotado entre los miembros de la Exactamente. familia. Entonces, un requisito para aplicar la condición más beneficiosa es que quien lo solicite sea cabeza de familia. Sí, tiene un tratamiento especial, ¿no? Y ese cabeza de familia se reconoce como cabeza de familia porque es la persona que lidera la familia, que sostiene la familia en la parte económica. Sí, es así, doctor. También para las personas desplazadas, ¿no? Tenemos ese tratamiento. Ay, eso sí que está tremendo, el tema de las personas desplazadas en Colombia. Y hoy el desplazamiento forzado ha aumentado en unas condiciones impresionantes. Hoy se están desplazando miles de personas. Precisamente en la mañana del día de hoy hubo un desplazamiento de más de 500 personas en una de las regiones del país. Todos los días desplazamientos, todos los días se agregan víctimas del desplazamiento en Colombia. Y ese es un requisito para aplicar la condición más beneficiosa. Las personas que son víctimas de desplazamiento forzado pueden solicitar que se les aplique ese principio, ese presupuesto de carácter constitucional. Y en este primer elemento también tenemos una enfermedad, la persona puede estar padeciendo una enfermedad grave, degenerativa,
como dicen, calamitosa por allí. Catastrófica. Catastrófica. Entonces, eso también lo encuadra en una situación precisamente buscando más aplicar beneficiosa. la Corte Constitucional, buscando aplicar esa retórica de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de diferentes sentencias propone el control externo cuando los estados violan la Carta Fundamental Americana, o el control difuso interno de los estados a través de todas las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Y precisamente lo que hace la Corte Constitucional al aplicar la condición más beneficiosa es hacer aplicación de un control difuso de convencionalidad, y eso para hacer una referencia de la importancia de la convencionalidad y de la importancia de los tratados internacionales y la importancia de que sus abogados sean integrales en el conocimiento del derecho constitucional, internacional de los tratados y convencional. Además de la materia específica en la que ustedes necesitan que se les hagan respetar sus derechos. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Una experta en seguridad social aquí. Todas las materias de la seguridad social, hasta el derecho administrativo de la seguridad social. Eso se hace respetar haciendo solicitud de control de convencionalidad y el control difuso, que debe ser una aplicación ex oficio, es decir, nadie la tiene que pedir, el juez la tiene que ver, el funcionario la tiene que ver, reconocer que hay una violación a un derecho fundamental, y lo que hizo la Corte fue eso, reconocer que existe el principio de derecho fundamental de la dignidad humana, y que hay muchas personas, pero muchísimas personas en Colombia, que no alcanzaron a cotizar el número de semanas establecido en el decreto 807, ¿no? Del 2003. En la 860, autoridad 860 del 797. Y exactamente, entonces no alcanzaron a cotizar esas semanas exigidas, no pudieron volver a trabajar porque estaban muy viejos o mayores o adultos mayores. O presentando cualquiera de estas características. Cualquiera de estas situaciones, enfermedades calamitosas o desplazados, y se quedaron, al usted estar desplazado, analfabetas, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin recursos, entonces en condiciones de analfabetismo. Y entonces lo que hace la Corte Constitucional es aplicar control difuso de convencionalidad. Control difuso de convencionalidad que obliga a las autoridades de todas las ramas del poder público a aplicarlo en reconocimiento del eje, que es la dignidad humana, como derecho fundamental. Total. Y doctor, la pensión de invalidez obviamente también toma ese carácter de derecho fundamental, porque es el sustento de una persona que ya no puede trabajar, es la forma de ingresar. Y entonces cuando la doctora habla de que la pensión de invalidez es un derecho fundamental, se está refiriendo al reconocimiento constitucional que se hace de la seguridad social como un derecho irrenunciable, como un derecho fundamental. Y entonces, como derecho fundamental, en control difuso de constitucionalidad, la Corte Constitucional reconoce las posibilidades de garantizar esos derechos fundamentales a través de la aplicación de los principios, y uno de los que aplica es la condición más beneficiosa. Esa condición más beneficiosa además tiene origen constitucional en el artículo 53 de nuestra Constitución Política, que habla precisamente del principio de favorabilidad. El indubio pro operario, que en derecho penal se llama el indubio pro reo, pero en derecho de la seguridad social o de la seguridad laboral se habla de indubio pro operario, y es que la duda debe favorecer al operario, al trabajador. Y entonces
se da rienda suelta a todos estos principios constitucionales y convencionales para proteger derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, el derecho al mínimo vital, el derecho a la seguridad social. Y por eso la doctora les dice es que el derecho a la pensión de invalidez es un derecho fundamental y tenemos que procurar defenderlo. Así que si a usted le negaron ese derecho fundamental, el reconocimiento de ese derecho fundamental, habiendo unos elementos fácticos o unos elementos de hecho que le permiten aplicar la condición más beneficiosa, usted debe inmediatamente ponerse en procura de obtener ese reconocimiento. Y precisamente una de las exigencias, doctora, una de las exigencias vitales y fundamentales es que para que la Corte Constitucional y los demás jueces apliquen el control difuso de constitucionalidad, debe observarse que la víctima, que la persona que procura la defensa de ese derecho haya actuado ante la jurisdicción, haya actuado ante la autoridad administrativa, haya agotado el procedimiento administrativo que se los he enseñado aquí en televisión. Sí, se debe de observar que la persona interesada ha hecho sus deberes, ¿no, doctor? Sus reclamaciones. Y empieza por consultar. Inclusive las tutelas, doctor, están claro, incluidas allí. Su derecho de petición, sus tutelas, sus reclamaciones administrativas, todo lo que usted haya hecho, usted queda en observación de la Corte, queda en observación de los jueces. ¿Para qué? Para que esos jueces digan, vea, este personaje ha luchado por un derecho fundamental. Sí, es importante. Y no se le ha reconocido el acceso a la justicia. Y ha agotado además la vía administrativa, ¿no? No se le ha reconocido el acceso a la administración pública. No se le ha reconocido en la administración pública un derecho que debía reconocerse por aplicación de control difuso de convencionalidad. Y entonces es necesario que esa persona haya tenido toda una actuación desde consultar con el abogado, que seguramente es la persona que le debe hacer una petición con fundamentos jurídicos. Y hablando de fundamentos jurídicos, no podemos avanzar, doctora, sin pasar por esos fundamentos constitucionales contenidos en nuestra Carta Hipotética Fundamental, que llamamos la norma de normas o norma hipotética fundamental. ¿Por qué? Porque de allí y de la Convención Americana el bloque de constitucionalidad. Bebemos el bloque de constitucionalidad. Muy importante. Traído a través del artículo 93 de nuestra Constitución Política, que nos abre las puertas de aplicación al derecho internacional de los derechos humanos en nuestro organigrama jurídico. Y entonces, artículo 53 de la Constitución Nacional, que nos habla de la condición más favorable, y del principio de favorabilidad, como fuente de donde se extrae todo ese principio de aplicación de la condición más beneficiosa. Pero la doctora les iba a hablar de otros artículos. Bueno, estamos en los elementos pues que nos exige la Corte Constitucional. Siga con esos elementos, doctora, siga porque la gente, mire, la gente y muchos profesionales del derecho nos están viendo. Entonces sigan con esos elementos, doctora. Sí, aquí son fundamentales en los fallos de la Corte que se han dado por tutelas. O sea, ¿qué quiere decir? Que los abogados o las mismas personas interesadas han llevado estos casos hasta la Corte. Y eso ha hecho que la Corte emita este principio, que es jurisprudencial y que tiende a proteger a estas personas que en este momento estaban desvalidas, pues, pero ya tenemos. Vulnerabilidad. Exacto, ya tenemos de dónde echar mano. Entonces. Ustedes ya tienen de dónde echar mano. Sí, nuestros televidentes. Echémosle la mano a nuestra jurista, la doctora.
Entonces, doctor, bueno, estábamos allí en los elementos, entonces, lo que el doctor acaba de manifestar, muy importante, una actividad bastante demostrada de buscar solución a esa situación, de que se reconozca la invalidez. Peticiones, tutelas y todo lo que sea necesario para buscar la persona mediante sus apoderados o en caso directamente que lo vaya a hacer para reclamar su derecho a la pensión de invalidez. Y obviamente pues vamos a tener allí que el juez al revisar va a encontrar un faltante de semanas, como ya lo dijimos, ¿sí? Le van a faltar semanas y eso lo único que prueba es que la persona no ha tenido cómo cotizar. Es una forma de demostrar que realmente la persona no puede cotizar y que se le debe de aplicar el derecho que ya legitimó en una norma anterior. En este caso, a través del principio de la ultraactividad de la ley. Volvemos al principio de la ultraactividad y, disculpe doctor, le termino allí la idea. Entonces es pasar de ley 100, en muchos casos, pasar de ley 100 a el decreto 758 del 90, que es el que modifica el acuerdo 049 del 90. Exactamente, lo que acaba de decir la doctora es vitalísimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley ultraactiva, la aplicación de la ley ultraactiva, nos vamos a un principio de derecho que se llaman los derechos adquiridos. Como hubo un tránsito de legislación, un cambio de legislación, y había una esperanza, una expectativa. Pero legítima, ¿no? Legítima. De obtener un reconocimiento pensional, pero con el cambio de ley se le fueron a esa persona las ilusiones. Entonces lo que hizo la Corte Constitucional fue encontrarle las ilusiones, a pesar de que la ley ya estaba muerta, porque con una nueva ley, la ley antigua muere. Y entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Por vía de control difuso de constitucionalidad, le ordena a todos los jueces en Colombia que vayan a la ley más protectora, que vayan a proteger el derecho adquirido, adquirido dentro de una dinámica de esperanza legítima, de opción legítima que tenía la persona, pero que por el cambio de ley esa opción se diluyó. Sí, muchas personas tenían ya consolidado el derecho con la norma anterior, estaba consolidado el derecho, pero al entrar en vigencia una norma posterior, en este caso que hablamos del decreto 758, iríamos a la norma vigente hoy día, que es la ley 100, de 1993, que entró en vigencia el 1 de abril de 1994. Exacto, entonces esa ley vino a acabar, a derruir estas posibilidades de estas personas. Y que los legisladores, cuando construyeron la ley 100, no previeron una transición para pensiones de invalidez ni de sobrevivencia. Previeron la transición solo para la pensión de vejez y dijeron, vea, la transición empieza para las personas que al 1 de abril de 1994, cuando empezó a regir la ley 100 del 94, tenían, en el caso de los hombres, 40 años de edad y en el caso de las mujeres, 35 años. Eso en cuanto a edad. Sí, y fue el único régimen de transición que se dejó. Entonces quedaron desamparados la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente. Y entonces imaginen esos pobres sobrevivientes con esa esperanza y quedaron así. Pues para ellos es este mensaje. Sí, claro, esto es para los que quedaron en estado de invalidez y no los pensionaron, o que son sobrevivientes, a esas personas, para ellos todos va este mensaje. Esas personas, por ejemplo, los sobrevivientes podrían pensionarse en pensión de sobrevivencia con solo demostrar de 150 semanas a 300 semanas de sus esposos, esposas que murieron y que no alcanzaban ellos por sí mismos a obtener el reconocimiento de una pensión de vejez o de invalidez. Pero los sobrevivientes sí pueden optar por esa opción. Y en el otro caso, con 300 semanas, en algunos casos con 150 semanas, eso es lo que tendrían que probar. Y en el otro caso, en el caso de los inválidos, de las personas que llegan al estado de invalidez y que no los pensionaron porque no hubo ley de transición, a esas personas se les aplica la condición
más beneficiosa. Más beneficiosas. Y la condición más beneficiosa para esas personas era la anterior, la que traía la ley anterior a la ley 100 de 1994, a la ley vigente. Porque la ley que regía era la ley. La ley que regía anteriormente para Sí. algunos casos es el decreto 758. Como les comentaba ahorita, hay personas que ya habían consolidado ese derecho. La Corte Constitucional, como es una entidad bastante garantista, que es lo que nos ha mostrado hasta ahora en muchos fallos. Entonces, lo que hace muchas veces es ir atrás, buscando la norma para adecuar el caso. Entonces, busca la norma hasta encuadrarla en el caso particular, la Corte Constitucional. Va de norma en norma. Mientras que la Corte Suprema, en su sala de casación laboral, solo da un salto al decreto 758. Solo se regresa allí. Es decir, que es más garantista la Corte Constitucional. Porque a la Corte Constitucional, precisamente por orden constitucional, le fue encomendado velar el desarrollo de la Constitución. La Corte Constitucional, podemos decir, que crea nuevas normas constitucionales. Por eso a veces escuchamos, doctor, disculpe, le corto, que la Corte está legislando, ¿no? Se escucha mucho a veces. Pero no es que elegirle, es que la Corte es la guardiana de la Constitución, es la que está allí para interpretar, porque el derecho es vivo, es una entidad viva, el derecho no es una entidad muerta. El derecho no consiste en la norma del código policivo que dice esto y esto y esto, no, el derecho es vivo, el derecho tiene espíritu y los que le damos el espíritu somos los intérpretes del derecho, son los jueces de la república, somos los abogados que construimos con la judicatura el derecho y defendemos los derechos humanos. El derecho es lo más vivo que hay, pero hay muchos jueces, funcionarios, administrativos que hacen que el derecho sea letra muerta, que no tenga vida y que sea una cosa fea, asqueante. Pero hay un derecho y es el derecho del constitucionalismo, del convencionalismo, de los derechos humanos, es el derecho de alta alcurnia intelectual, epistemológica, es el derecho que defiende la dignidad humana por ante todo, por encima de la fría norma. Se busca el espíritu del respeto a la convencionalidad y a la constitucionalidad por encima de la norma. Por eso se aplica la excepción de inconstitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad, el control difuso de convencionalidad. Así, estimados televidentes, que aquí a mi lado tengo una de las mejores abogadas en Colombia en el derecho de la seguridad social y de las pensiones. La doctora ha recuperado para cientos de personas en Colombia que no les habían reconocido su derecho a la pensión de invalidez, de vejez y de sobreviviente en casos muy interesantes que los ha manejado algunos conmigo, muy interesantes. Se ha hecho trazabilidad de constitucional, se ha movido por todos los lados, se ha rebuscado, se ha argumentado, se ha peleado con todas las armas intelectuales y que nos trae la legislación y la jurisprudencia y el derecho internacional, la defensa de esos derechos fundamentales en defensa de la dignidad humana, del mínimo vital, de la seguridad social. Doctor, entonces frente a estos elementos que ya los dijimos son 4, pues la Corte fueron dictados en la sentencia SU 556 del año 2019, el 20 de enero de 2019, esta sentencia nos contempla estos elementos que hemos mencionado. Entonces, como ya lo dijo usted, doctor, pues la Corte Constitucional es la más garantista, entonces siempre está muy adelante en el derecho, es una entidad muy avanzada en el derecho. Precisamente por eso. Sabe que ¿no? estoy muy contento que usted haya venido hoy al programa. Gracias, doctora, doctor. porque usted se convierte en una ilusión, en una esperanza para cientos de personas que les han negado su derecho a la pensión de sobrevivientes, a la pensión de invalidez y a la pensión de vejez. Mire, personas
que por una incorrecta asesoría o porque han tratado de hacer las cosas por sí mismas, porque en las entidades de seguridad social les dicen usted no necesita abogado para poderlo desenvolver más fácilmente, y porque la gente por tacaña no busca la asesoría, les da pereza o miedo pagar una consulta, pero sí se toman en unas cuantas cervezas ese dinero que podría servir para darles una orientación adecuada y sobre todo que tomen la ruta correcta y defiendan el futuro de sus familias. Defiendan sus derechos y su pensión por mucho tiempo, porque la pensión es hasta que la gente se muera en la pensión personal para ellos, pero luego esa pensión se extiende a sus sobrevivientes. Y qué bueno poderle garantizar a la gente esa cobertura, pero usted no va a obtener un buen desempeño si usted no se asesora de manera correcta, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Fíjese que hay unos teléfonos claves en pantalla. Usted llame, pida su cita y allá estará la doctora Lucélida Parra conmigo y con mis otros abogados en el área del derecho de la seguridad social y pensional y laboral, de derecho público y de derecho privado en esas áreas, defendiéndoles, ayudándoles, guiándoles, y recuerde que tenemos expertos, peritos para hacer los cálculos de los dineros dejados de pagar, para hacer los traslados, para solicitar las indemnizaciones en los traslados mal hechos, para reclamar cualquier tipo de pensión, los retroactivos, los intereses moratorios, bueno, lo que usted necesite en materia de la seguridad social y del trabajo, ahí está. Conmigo la doctora Lucélida Parra, está también la doctora Liliana Hurtado, especialista en derecho laboral, y otros profesionales que con mucho gusto vamos a poder ayudarles, guiarles, defender en justa ley sus derechos fundamentales. Justicia para todos es un espacio de vida, es un espacio de bendición, es un espacio también de esperanza, es un espacio de fe, es un espacio para trabajar por los derechos humanos. Los derechos humanos y su defensa es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con Dios y la Colombia marginada. Y ese principio de aplicación de la condición más beneficiosa, la Corte Constitucional lo aplica para la Colombia marginada. Doctora, hágame un favor, léale al pueblo de Colombia el artículo 2 de nuestra Constitución Política. Usted me hacía referencia a la importancia que tenemos el artículo 2 de la Constitución, pues que nos habla nada menos y nada más, doctor, que de los fines esenciales del Estado. Son los fines esenciales del Estado, servir a la comunidad. O sea, el Estado está para servir, ¿no? Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Exactamente. Eso lo hace la Corte. Esto es lo que hace la Corte por medio del principio de la condición más beneficiosa. Entonces, la letra, hacerla viva, como usted hacerla viva, está cumpliendo uno de los fines del Estado de Derecho. Estamos en un Estado social de derecho donde los dirigentes deben procurar el bien común, la prosperidad de todos y que se cumplan los fines esenciales del Estado, que es la prestación de todos los servicios públicos, que el Estado sea garante de los derechos humanos, que los funcionarios no crean que ellos son reyes, ellos son servidores públicos, no son reyes. Entonces, ellos se tienen que bajar de ese curubito. Ellos creen que son reyes y a veces la gente va a pedir asesoría, a pedir un servicio y no los atienden bien, los maltratan, no los atienden. Recuerden que existe el procedimiento administrativo que aquí les he hablado y ustedes lo pueden descargar. Él está en YouTube, está cargado, dice procedimiento administrativo Gilmar Tafur, justicia para todos. Descárguenlo y apréndanlo para que no les vulneren derechos. Y eso se aplica también al derecho de la seguridad social. Doctora
Lucélida Parra habló esta noche, de algo fundamental, ese derecho de miles y miles de colombianos en estado de invalidez. Esas personas necesitan que se les aplique la condición más beneficiosa. A esas personas yo les digo que pueden recurrir para hablar con la doctora Lucélida Parra y seguramente conmigo, y vamos a poderles ayudar a muchos de ustedes. Recuerden también que Gilmar Tafur Abogados Asociados tiene un equipo de expertos en derecho laboral, en médicos laborales, que la medicina laboral está al servicio de ese propósito precisamente, de garantizarle a la gente con dictámenes periciales que puedan confrontar los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez. Recuerden que esas juntas deben agotarse hasta la Junta Nacional, y que después de la Junta Nacional ahí no paró todo, que ustedes pueden acudir a la jurisdicción. Y finalmente un juez de la República, después de ese camino tan largo entre junta y junta, es el que va a declarar el derecho y va a decir que usted tiene la condición de inválido. Así le hayan dicho que apenas perdió 30% de las juntas institucionales, pero que en juntas alternas de profesionales independientes el resultado puede ser más cercano a la verdad. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Sigamos leyendo el artículo, doctora. Estamos hablando de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. O sea, lo que nos dice el doctor, tenemos que conocer las normas. Y tenemos que llegar a sus mejores intérpretes. Bueno, este es Justicia para Todos, y hoy hablamos de la condición más beneficiosa en compañía de la doctora Lucélida Parra, un principio constitucional, un principio de vida, un principio de derechos fundamentales. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde a todos. Amén. Y nos libre del mal. Amén. Y que la gracia del Dios de la vida nos acompañe. Amén. Y que el Espíritu Santo los alcance a todos. Bendiciones. Bendiciones. Justicia para Todos. 315-528-1453. Usted puede pedir su cita en ese teléfono o en este teléfono. 884-3306. 884-3306. Creo que debe anteponer el 062, ¿no? 602. 602-884-3306. Y 889-3751. Y este celular, aquí puede pedir su cita y se la damos. 315 por vía WhatsApp, 315-528-1453. Usted nos escribe su nombre, nos dice para qué día tiene disponible y nosotros lo agendamos. Para agendar la cita. El Señor lo proteja, les proteja y les guarde. Bendiciones mil. Justicia. Amén. Para todos.